¿Te han acusado algunas veces de invalidar las emociones o de no validar las emociones? Esa es una de las razones que muchas veces los hijos que se alejan de su familia, de sus padres, mencionan el hecho de que sus emociones nunca han sido validadas. Ahora, mi generación no creció ni siquiera conociendo el significado de esa palabra. Yo me acuerdo la primera vez que mi hija la mencionó, no sabía a qué se refería, porque no es algo que hemos aprendido. Ya hablamos en otros videos de cómo nadie nos enseñó a hablar de las emociones. La inteligencia emocional es algo que estamos aprendiendo a desarrollar hoy día. En el pasado, pocas personas la tenían. Entonces, aquí te voy a hablar un poco de qué significa la validación de las emociones. Te diré de qué se trata, por qué es tan importante, cuándo usarla y cómo usarla. En los primeros 2 episodios de esta lista de reproducción sobre cómo construir puente en vez de murallas en nuestras relaciones, hablamos de la escucha. Y en el segundo episodio mencioné cómo la validación es una manera de demostrar que estamos escuchando bien. Ahora, la invalidación es una experiencia que hemos tenido todos desde una edad temprana. Cuando nos hicimos daños, empezamos a llorar y nuestros padres nos decían, deja de llorar, no es para tanto. O todas las veces que hemos dicho a nuestros hijos, no pasa nada, deja, qué exagerado. Y cuántas veces, si alguien nos cuenta que lo ha dejado la novia, la primera cosa que se le dice es, hay muchos otros peces en el mar. O ella no era la persona justa para ti. Eso es invalidar, porque en ese momento esa persona está sintiendo algo. Y cuando le damos ese tipo de respuestas, no reconocemos y no aceptamos y no le hacemos sentir que es normal sentir lo que siente. Esas son todas maneras que a nivel cultural hemos pasado de generación en generación invalidando lo que siente esa persona. Nosotros en este canal hablamos muchas veces de los hijos que se alejan. Y te pregunto, ¿te ha ocurrido a ti de expresar el dolor que siente para el hecho que se haya alejado un hijo, una hija? Y las respuestas que obtienen son cosas como, pues por lo menos no está muerta. O empieza a no pagarle sus gastos, vamos a ver qué ocurre. O es un mal agradecido, mejor así, tu vida va a ser mejor. Y ese tipo de respuestas te han ayudado. ¿Cómo te han hecho sentir? Las respuestas de invalidación las podemos dividir o agrupar en 3 grandes áreas. Una es, mira al lado positivo. Entonces, no sientas lo que sientes, reprímelo, y para hacer eso, mira al lado positivo. Hoy día se llama también el positivismo tóxico. La otra son respuestas que tratan de buscarnos soluciones, de arreglarlo o ayudarnos a arreglarlo. Y la tercera son respuestas sobre déjalo, suéltalo. Cosas como, no te preocupes, él está bien. O déjalo, ya verás que va a volver. O no vale la pena tu energía esta situación. Pero ¿qué nos comunican de forma sutil todas estas respuestas? Que la situación real que estamos viviendo del alejamiento de nuestros hijos no es un problema. Y que nuestras emociones, lo que sentimos para esta situación, no son apropiadas. Y no deberíamos sentirlas. ¿Te reconoces en esto? Y cada vez que alguien nos dice que los estamos invalidando, es lo que ellos sienten con nuestra respuesta. Muchas veces estas respuestas que damos o que recibimos salen de las buenas intenciones, de no hacernos sentir mal, de aliviar un poco nuestros pesar, nuestras emociones. Pero también responden a otra necesidad, que es la necesidad de no enfrentarnos a emociones incómodas del otro o que el otro hace sentir en nosotros. Entonces siempre es la misma cosa. Reprimimos, no nos enfrentamos a la incomodidad de las emociones. Y ahora te voy a decir qué es validar. ¿Qué significa validar las emociones?
Validar es comunicar a la otra persona que aun si no sentimos lo mismo que sienten ellas o no compartimos la misma opinión, las mismas creencias, lo que sienten es válido, lo que sienten hace sentido y lo que sienten es natural, entendible y aceptable por otro ser humano. Ahora, para poder empezar a validar las personas, necesitamos aprender a sentirnos cómodos con las emociones. Y ese es el primer obstáculo que necesitamos traspasar, aprender a sentirnos cómodos con las emociones. Y hay dos obstáculos más que necesitamos pasar también para poder validar de verdad. El primer obstáculo mental es validar aún si no compartimos la misma emoción, la misma opinión, la misma creencia que la otra persona. Y el segundo es cuando no estamos de acuerdo con esa situación, con las razones que lo han provocado, por ejemplo. Pero la validación es validación de las emociones, no es validación de opiniones, de creencias, de comportamientos. Son cosas distintas. Las emociones es algo que se siente en el cuerpo, las ideas, las creencias, algo que se siente en la cabeza. El comportamiento es una conducta que se hace y que a veces está generada por los pensamientos y las emociones. Pero las tres cosas son distintas y podemos validar las emociones aún sin compartir creencias, sin excusar o justificar una cierta conducta. Ahora, hay dos pasos importantes que se necesita hacer para validar de verdad. El primero es identificar y reconocer y nombrar la emoción que siente la otra persona. Y el segundo es decir por qué esa emoción tiene sentido. Entonces, el primer paso, identificar, reconocer y nombrar las emociones. Eso lo podemos hacer si empezamos a tener un poco de inteligencia emocional. Si empezamos a trabajar para sentirnos más cómodos con las emociones, para reconocerlas. Si vas en línea y buscas las ruedas de las emociones, encontrarás muchísimas ruedas que te pueden dar una idea de por sí ya cuántas son y a veces hasta cómo se manifiestan. Así que si por acaso no sabes exactamente lo que siente la otra persona, puedes hacer una de estas cosas. Le puedes preguntar, ¿y cómo te estás sintiendo al propósito? O puedes hacer una indagación o intentar ofrecer una propuesta. Por ejemplo, eso suena suena irritante, suena doloroso, suena triste, suena alentador, lo que sea, para ver si la otra persona se reconoce en eso. Otra manera de preguntar, identificar cómo se siente la otra persona, si no es tan claro, parece que te sientes enojado, triste, avergonzado, rechazado, y ver cómo contesta el otro, que te dice, sí, es así, o no, es más esto, o es más el otro. Entonces, nombrar. Y las emociones siempre son una palabra. Cuando tenemos frases largas, esos son pensamientos. Me siento como si él no me tenga en consideración, etcétera, etcétera. Eso es pensar. Las emociones, me siento incomprendido. O me siento que él no me valora cuando hago las cosas. Me siento no valorado, por ejemplo. Entonces, reconocer y distinguir los pensamientos de las emociones. Primer paso, se nombran. Segundo paso, decir que son normales, que son naturales y que son aceptables. ¿Cómo podemos hacer eso? Hay unas cuantas frases que te puedo ofrecer. Pues eso suena triste, o eso suena doloroso, o suena como un rechazo. Expresarlo de esa manera. O en esa situación muchas personas se sienten triste, dolorida, decepcionada, lo que sea. Entonces, hacer sentir que es una emoción que es natural sentir en esa situación. No me sorprende que te sientas alegre, ilusionado, decepcionado, rechazado. Entonces, son todas frases, no necesitan ser largas. Son más que todo hacerle sentir que es un sentimiento que se puede sentir y terminar con te entiendo. Punto. Una situación entera podría ser, me parece que te sientes decepcionado por lo que ha ocurrido.
no me sorprende que te sientas así en esta situación, te entiendo. Punto. Esa es una validación de una emoción. La validación es un don que podemos elegir dar, es un don gratuito. Y para practicarlo, porque no es nada fácil, si nunca lo hemos recibido, si nunca hemos sentido que otras personas nos hayan validado o no lo hemos hecho con otros, requiere de práctica. Tienes una persona contigo todo el tiempo con la que puedes practicar y eres tú mismo, tú misma. Empieza contigo, porque para poder sentirnos cómodos con las emociones, necesitamos de toda manera aprender a sentirnos cómodos con nuestras emociones. Entonces, el reto para este video es de empezar a practicar, validar tus propias emociones. ¿Sientes algo porque ha ocurrido algo que te ha alterado? Entra en ti. Identifica lo que estás sintiendo. Me siento avergonzado por lo que ha ocurrido. Y valida lo que sientes. Y es natural sentirse avergonzado en esa situación. Y escúchate y permítete sentir todo el alcance de esa emoción. Y también nota cómo se siente validarte. Practícalo en ti. ¿Y cuándo usar la validación? Bueno, cuando queremos demostrar que estamos escuchando de verdad, cuando queremos acompañar a nivel emocional a alguien, cuando queremos entenderlos mejor también. Hay muchas situaciones. Y sí, como te pregunté al principio, te han dicho en algunas situaciones que no validas lo suficiente, que haces la luz de gas, que todo lo que te cuentan luego tiene que volver a ti. Ese tipo de comentarios significa quizás que ha llegado el momento de practicar algo nuevo, de aprender una herramienta que te va a ayudar a ti mismo y que te va a ayudar a mejorar la relación con los demás y va a hacer que las otras personas tengan más conexión contigo, se sientan más escuchadas, se sientan que de verdad lo que sienten es importante para ti. Cuéntame aquí abajo cómo te va la práctica del reto. Comparte este video si lo encuentras interesante y no dejes de comentar. Los comentarios son muy importantes para que se mueva el algoritmo y que el video lo puedan ver más personas, sobre todo las personas que lo necesitan. Gracias por estar aquí y nos vemos al próximo video.